Bueno, ahora deberían de poder escucharnos todos. Ahora sí. ¿Verdad? Estamos gozosos en la presencia del Señor por una oportunidad más de vida que el Señor Jesús nos da. Y les decía hace unos minutos que agradezco al Señor la oportunidad maravillosa de llegar a un día más del Día del Maestro. En medio nuestro pues todos tenemos profesores. Nuestro primer profesor en esta tierra fue nuestra amada madre, ¿verdad? Benditas sean las madres, porque ellas volvieron a estudiar con nosotros, nuestros hermanos mayores. Tal es el caso mío, que soy de los menores. Yo tuve el privilegio de ser enseñado por ellos también. Y doy gloria a Dios por todas las cosas. Hermanos de mi corazón, yo quiero en esta hora decirles que nuestro Dios se ha engrandecido poderosamente. Y que ustedes también ahí a sus teléfonos le pongan más volumen, los que tuvieran algún problema. ¿Algún problema? Es que de plano Jairito le había dicho a Pame que encendiéramos la bocina del teléfono, pero porque tenía la X, pero pues, así. Ok, y gloria a Dios por todas las cosas que estamos acá. Bien, hermano, yo le puse hoy, he terminado la carrera. Definitivamente como evangélicos tenemos que reconocer algo, hermanos. Que miren, pues toda organización humana va a presentar sendas fallas. Quisiera que le preguntes, por favor, nada más a mi hermano Marcos, si ya se agregó la gran familia. Quisiera decirles, hermanos, que como iglesia tenemos sendos problemas. Presentamos fallas. Toda organización humana, aunque esté intervenida por Dios, va a tener muchos errores. La diferencia es que Dios intervenga, porque entonces tarde que temprano dicha organización va a funcionar, dicha organización va a prevalecer. Y eso es lo que estamos viendo esta noche. Yo sé que estamos llegando hasta muchos lugares de la tierra por estos medios, pero esto no es el verdadero deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros, la iglesia, nos podamos reunir, porque así está escrito. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y no se refiere a hermanos sanguíneos únicamente, sino que también a toda la familia cristiana. Bienvenida a la gran familia del Edén que hoy nos sintoniza. Y quiero entrar, hermano, de lleno en el estudio hermoso de la palabra. Quiero mencionar algunos detalles. Por favor, préstenme atención, porque los días son delicados y el tiempo es corto. Miren, Israel ya tiene 72 años de edad. A los 70 él cumplió la mayoría en la que ya debería de morirse un humano, porque 70 años le están dando al hombre y 80 los más fuertes. O sea, 8 años quedarían, o 7 en el calendario, para que todo esto termine el tiempo de la gracia. Se cierra el otro paréntesis y se va la iglesia, y junto con la iglesia se va el Espíritu Santo. Acá en la tierra se quedan todos a merced de Satanás, del falso profeta y del anticristo. Y escúcheme pues, hermano, incluso hermanos nuestros, porque usted y yo por la fe nos vamos, hermano, en el arrebatamiento. ¿Cuántos dicen amén ahí en sus casas? Que nosotros nos vamos con Cristo Jesús y vamos a volar en los aires. Pero hermano precioso, mi más grande deseo es decirle que la iglesia está pasando ahorita los primeros dolores de parto. Mire pues, Daniel fue echado al foso de los leones. Eso es esta época de opresiones, de luchas, de estorbos, de batallas, de toda fuerza del enemigo. Pero los amigos de Daniel, que no tenían el grado de consagración, de entrega, de búsqueda que Daniel tenía, Daniel 3 veces al día abría las ventanas hacia Jerusalén y oraba a gritos, en voz en cuello, para que supieran que aunque él aprendió el idioma babilónico, aprendió a moverse en las leyes babilónicas, él pertenecía a otra etnia llamada hebreos o israelitas.
Entonces los amigos de Daniel fueron echados al foso 7 veces calentado, que es la gran tribulación. Son 7 años, porque no dieron la talla. Aunque fueron librados, ellos tuvieron que pasar, hermano, los tormentos que generó, el incremento, porque conforme pase esto se va a poner peor. Miren, nunca, pero nunca en la historia de mi vida yo había visto tal odio, tal batalla campal en contra de un hombre como la estoy viendo en contra de don Donald Trump. Porque todo el tema de la agenda globalista es que ese hombre no quede, que ese hombre lo puedan quitar para poder poner un demócrata, ya que los demócratas sí están en la agenda globalista. Ellos son socialistas y los socialistas son primos hermanos de los comunistas. Y entonces poder poner en el país número 1 del mundo, ahora sí, libre aborto y el pago de ellos, libre, mire, mil cosas, liberar la droga, liberar tantas cosas y mantener el libertinaje que hasta ahora se ha dado. Incluso, hermano, ¿qué pasó? Hermana Brenda dice que no se ve ni se escucha, pero que tal vez se salga de la transmisión y se vuelva a meter. Yo le voy a mandar el link de la iglesia. Díganme quiénes están viendo bien el formato y tienen buen sonido. Miren, pues hay una bocinita en la esquina inferior derecha. Si la bocinita tiene una cruz, apache la bocinita para que el sonido se active. Si no, solo nos va a ver, pero no nos va a escuchar. Entonces, hermano precioso, estamos viviendo los últimos días de la iglesia. 7 años se pasan en un chasquido de dedos, no digamos 1, 2, 6 meses, 10 años. Esto está, hermano, concluyéndose. Y quiero decirles algo, el tema de la semana en la Biblia sí aparece por todos sitios. De tal manera que nosotros tenemos que saber que dice Daniel que hace un pacto por una semana y a la mitad de la semana rompe el pacto y quiebra todo, como hacía don Adolfo Hitler, el hombre aquel que todos dicen que es alemán, pero él era austríaco y que ganó el corazón de los amargados y pudo gobernar mundialmente. Él firmaba, por ejemplo, firmó un tratado de no invasión y de no daño con Rusia y lo rompía. Firmó los mismos tratados con Francia y lo rompía, con Polonia, con todos los países de su alrededor, y no lo respetó. Inventaba cualquier tipo de artimañas y de mentiras para poderles invadir y poderles esclavizar, porque le quiero decir algo, una vez invadido el país, eran traídos a ser esclavos, y como esclavos tenían que pelear las guerras de este señor. Entonces, mire, el anticristo va a hacer lo mismo, él va a hacer un pacto con la tierra. Acuérdense, la tierra se ha vuelto pequeña. Ahorita en lo que ustedes y yo estamos hablando, en CNN en español, no sé si en inglés, está don Bill Gates, el hombre del Microsoft, va a hablar de la inyección de la vacuna, hermano, que tiene que ver el señor de las computadoras con algo que tenga que ver con salud. Pues mire, el mundo se ha vuelto tan pequeño, y ese hombre, como ya lo estudiamos, si usted no lo vio, Job, el hombre más rico de la tierra, siempre hay una persona que es la más rica, siempre hay uno, para bien o para mal, porque ya no ser rico solo en dinero. El dinero genera poder y a veces genera más deleite el poder que el dinero, porque él mismo lo menciona. Él menciona que él el dinero pues lo disfruta en lo que se puede, pero él disfruta más las cámaras, la carpeta roja, la luz de los sonidos, los bamboleos, hermano. Entonces yo vuelvo acá en esta hora. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué es la iglesia? Hermano, escúcheme pues. Dios vino a Israel y lo levantó para un pueblo suyo, con promesas maravillosas, pero no con toda la verdad. Pese a que es un país históricamente, secularmente, un país poderoso, perdió el norte de lo que Dios deseaba. Porque el Señor dijo, holocausto no quiero, ofrenda no quiero, quiero misericordia, amor que seas humilde delante de mí. Pero hermano precioso, el hombre siempre el deseo del hombre es no morir a su deseo,
hacer la voluntad nuestra y que en nuestra voluntad Dios nos bendiga. Dios no funciona así. Dios funciona en que hay que hacer su voluntad para que seamos felices. Y esto nos lleva toda una vida de aprendizaje, de dolores, de caídas, de levantamientos. Y escuche, hermano, Israel, Dios le dijo: no tocaréis a mis santos profetas ni a mis ungidos. Y los primeros en matar a los profetas eran los propios israelitas. Entonces cansaron tanto a Dios que Dios cortó la vid original, la que él había cuidado, la que no era silvestre, la que daba uva dulce, de colores, de sabores, tamaños. La vid perfecta la cortó, hermano, y nosotros el acebuche nos incluyó para hacernos ahora una vid que diera buenos frutos, dignos de alabanza, dignos de todo loor de óleos, hermano. Dios hizo eso, pero en esta nueva facción de tiempo que lleva 2000 años, que es la iglesia, que ese término solo se ha usado aquí, no se usó jamás. Usted en el Antiguo Testamento puede buscarlo de arriba para abajo, de esquina a esquina. No aparece una sola santa vez el bautismo en agua. ¿Qué es el bautismo en agua para los judíos? ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Ellos no solo no lo creen, sino no blasfeman contra lo que nosotros enseñamos, hermano, que nos enseñó el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice la Biblia que ellos inquirían preguntando a qué pueblo y a qué nación se refería Dios, que les iba a dar mejores promesas que las que tuvo Israel, porque a nosotros ya Él nos enseñó que Él es Padre, Él es Hijo y Él es Espíritu Santo. Sigue siendo un solo Dios, pero es un Dios en tres personas con distintas funciones. Fíjese qué hermoso. Ya nos llamó eclesia, ya puso al Espíritu Santo a que bautice con la evidencia maravillosa de hablar en lenguas, de las cuales sabemos que existen dos: las lenguas angelicales y las lenguas en el Espíritu. Si usted sabe, quiere preguntarse en qué idioma se comunica alguna de las miriadas de cepas de ángeles que hay, pues solo oiga las lenguas que usted habla y sepa usted que así hablan los ángeles. Que tal vez una palabra en lenguas es una hora de palabras flexionadas nuestras. Hermano, esto es mire, el evangelio es insondable, es hermoso, es profundo. Pero entonces, oiga, ni toda la ley junta, ni todos los profetas, ni todo lo que el Señor le dio a Israel como compendio, logró crear un solo hombre que tuviera en sí mismo llegar a la perfección. Porque el que se equivocaba en un punto, oiga pues, el que transgredía un punto de la ley, transgredía toda la ley. O sea, escúcheme, hermano, cuando nuestro padre Moisés tenía la piedra, el decálogo, hermano, donde Jehová con su dedo escribió, aleluya, lo que él deseaba de su pueblo. Piedra es algo rígido, es algo duro, intolerante. Entonces el Señor eso lo quitó y ahora dijo: escribiré en sus corazones mi ley. Porque el corazón nuestro es blando como Él se ablandó para con nosotros. Israel, hermano, prefirió morir en el desierto, fíjese, y no entrar a Canaán. Ellos querían entrar a Canaán a disfrutar de las ricuras que habían ahí sin pagar el precio del buen comportamiento. ¿Cómo lo hacen ahora, hermano? Mire, pregunto yo, ¿para qué queremos más leyes? Si las que tenemos no solo son suficientes, sino son buenas. Todas ellas son hermosas leyes. Guatemala está sobredosificada, diagnosticada, sobrediagnosticada, hermano. Todos saben cuáles son los problemas de nuestro país y nadie los arregla. Entonces, hermano precioso, mire pues, igual en la iglesia. Dios a la iglesia sí le dio leyes, pero que las inscribió en su corazón. Ya no es, por eso nosotros llamamos el consejo de la palabra. Ya no es la ley. Ahora es un consejo que te da Dios. Si tú quieres lo sigues y si no quieres no lo sigues. Pero todos aquellos que han venido al conocimiento de Jesucristo saben que Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Pero el libro de Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto que nosotros estamos viviendo lo vivieron nuestros hermanos
En la época del Imperio Romano, que tenían que esconderse, reunirse en catacumbas, los perseguían, los mataban, los sodomizaban. Acuérdese de Nerón, dice que sembraba en su jardín, eso es historia, el teacher Marco lo sabe, e incendiaba a los judíos todas las noches para iluminar sus jardines. Entonces la pregunta es, mucha, ¿quién le tocará morir hoy? ¿Quién irá a morir mañana? Muchas ya se enteraron quién murió ayer en el jardín de Nerón. Y el Dios de Israel, ¿por qué no hacía nada? O el Dios de la iglesia, ¿por qué no hacía nada? Y pasaron 3 siglos y medio, hermano, hasta que un hombre, otro César, hijo de Helena, llamado Constantino, a nombre de quien se le puso el nombre Constantinopla, se convirtió al Señor. Ahí se detuvo la persecución, pero se metió el mundo a la iglesia, porque la iglesia se relajó. Entonces el apóstol ahora fue puesto de ministro de finanzas, fue puesto de ministro de defensa, ministro de salud, porque se confiaba en que ellos no iban a ser ladrones. La iglesia cayó, el mundo se le metió y no se dio de cuenta. Ya ve que ahora hasta tiene propio banco, tiene su propio idioma, tiene su propio presidente, su propio país, su propio espacio, hermano. Que se supone, fíjese, quiere que le diga algo, estaba oyendo ayer las instrucciones estadísticas, que si el dinero más las riquezas que están contenidas en esas 17 millas cuadradas, que es lo que mide el país más pequeño del mundo, alabe a Jehová y disimule, dice que podrían darnos $1 millón a cada humano sobre la tierra, si la iglesia esta, que es la iglesia más universal, de hecho eso significa su nombre, universal, vendiese todo lo que tiene, porque hermano, miren, ellos tienen, digamos, dibujos a mano alzada, que sería como una fotografía. Hoy usted sabe que hay gente impresionista, eso se vio más en el renacentismo, que los rostros eran como una fotografía, hermano, fieles. Pues ellos han de tener fotos de cómo era Pablo, cómo fue María, cómo fue el Señor Jesús, cómo era Pedro, con sus rostros me refiero yo. Ellos tienen esa riqueza ahí. Si ellos subastaran, vendieran y lo volvieran efectivo eso, sin tocar el oro, porque dicen que ni siquiera los Estados Unidos de Norteamérica en el Fuerte Norte, ni tampoco en la oficina del Tesoro en New York, donde está la Bolsa de Valores, ni los dos juntos soportan todo el peso que soporta las arcas de ese país en tesoros milenarios, que han acumulado y acumulado y acumulado y acumulado. Entonces, hermano, mire, la solución a la pobreza la tienen ellos. Por eso es que en el día del juicio final, ellos van a recibir un castigo, pero ejemplar, como lo vemos hoy en día. Usted sabe que un empleado público que comete un delito, un crimen, y lo comete igual otro que no es servidor público, no es la misma pena, aunque el delito sea el mismo. Se tipifica que el público se le debe de sumar, creo que al doble, porque él tiene conocimiento de causa y 1000 razones más. Lo mismo ellos saben, hermano, lo que han hecho. Ellos participaron, ellos llamaron que el 14 de mayo iban a sacar a luz al nuevo humano, un nuevo humanismo. ¿Nuevo de qué, hermano precioso? Si la Biblia ya menciona cómo hizo el Señor al hombre, varón y hembra lo hizo el Señor, ya que en el camino los humanos, porque tienen un sentimiento de insatisfacción, ya no le alcanzó tatuarse una parte, sino llenarse de tatuajes. Ya no le llenó tener los ojos de un color y se mete en colores de otros. El color de piel ya no lo quiere negro, el que es negro ahora se mueren de color blanco, hermano. Esas insatisfacciones nunca las trajeron a los pies de Cristo, hermano. ¿Usted se siente feliz con el sexo al cual usted pertenece, hermano? El área de género en la que a usted le tocó, usted está feliz. Yo vivo feliz, hermano, con lo mío, y suplico a Dios sus buenos efectos para que usted esté contento con la libertad que en Cristo Jesús recibimos, para gloria de su santo nombre, hermano. Yo bendigo a mis maestros, ¿se acuerda de chiquitos los maestros? Ay, hermano, mire, hasta con la cosa que limpiaban le daban a uno, hermano, paleta, chicote. Yo por eso, si me mira una oreja más larga, es porque
de ahí me agarraba la maestra. Y yo también portado que era, hermano, si era un angelito, hombre. Pero mire pues, quiere que le diga algo, uno ve a sus maestros, que los míos algunos están vivos, no va a creer también que en mi época no había escuela, hermano. Uno alaba a Dios por sus profesores, son gente estimada en los pueblos, no son los millonarios del pueblo, pero son los hombres más ricos y mujeres más ricas del pueblo, porque ellas nos instruyeron. ¿Sabe cómo es esto? Como las parteras, las comadronas que trajeron a esta tierra los chicos. Una abuela de mi esposa era comadrona en su pueblo. Hermano, ¿quién no la quería a ella? Si ella llegaba a sobar, a poner en posición al niño, todavía le falta. Mire que por la forma del estómago es nene o va a ser nena, junten la gallina. Hermano, mire, ella murió tal vez sin dinero, si usted quiere, pero fue un funeral numeroso. Porque el diputado, el alcalde, sí, pero ella lo trajo a luz. Ella fue la mano que usó Jehová cuando no llegaba una ambulancia, cuando las carreteras eran caminos de piedra, hermano, mulares o de bestias, y en lo que llegaba el doctor no, Dios siempre ha dejado en su fineza gente de bien, gente que te dice: mijo, pórtate bien, mijo, ayuda a tus papás, aleluya. Yo recuerdo, hermano, cuando partió uno de mis cuñados a la presencia del Señor, un arquitecto que le dio un derrame, 1 en 1.000.000, y se durmió toda su parte derecha del cuerpo. El día que él murió, hermano, finalmente, él se recuperó y todo. Mi hermano mayor, yo lo recuerdo, yo estaba algo chico aún, le dijo a mis sobrinos: bueno, pórtense bien, porque ahora a ustedes les toca ayudar a su mamá. Hermanos, esas palabras tan sencillas, toda la vida las va a agradecer uno, hermano, de mi corazón. Y yo quiero en esta hora decirle esas palabras por medio del Espíritu Santo. Porque Dios dejó un grupo de 12 apóstoles que conocieron por 3 años y medio. Aleluya. Allí hay otro mensaje. ¿Por qué 3 años y medio fungió el Señor? Por eso le digo que la semana está en toda la Biblia. Porque Él va a venir a trabajar otra semana. Trabajó una semana por Raquel y tuvo que trabajar otra semana por Rebeca, hermano, o por Lea. Entonces, oiga, hermano, o Lea y Rebeca, y escuche, qué tremendo. Porque Él va a venir a trabajar ahora por Israel. Mire, Él trabajó por Israel en la semana que Él vino. ¿Y qué si le dieron a Lea, que somos nosotros? Porque dice que Lea era turnia, hermano, era visca. En Guatemala le decimos turnio. No sé si sea un término genérico en todas partes. Pero tenía una vista errada. Y así somos nosotros, o por lo menos yo. Con un ojo miramos al Señor y con el otro todavía miramos el carro, la casa que quisiéramos. Esto ya no me gusta, pero sí quisiera ser colocho, rubio, de pelo negro, rosado, amarillo. Hermano, con un ojo vemos a Dios y con el otro todavía lo que desea la carne. Eso es Lea. Pero va a regresar por su esposa, que es Israel. Pero hermano, ya trabajó 3 años y medio acumulables y va a venir a trabajar los otros 3 años y medio de la mitad de la semana 70, que es la última en esta tierra, a liberar al pueblo de Jehová, Israel cautivo, y los que se quedaron de nosotros, nuestros hermanos, en la grande tribulación. Dios dejó 12 hombres que caminaron con Él, que vieron los milagros que Él hacía, que veían que Él se cansaba, cómo Él se bañaba, cómo Él comía, cómo eran sus palabras, el criterio que Él usaba, todo, hermano. Pero de esos hombres, cuando Él fue llevado, hermano precioso, perdieron la ruta, perdieron el norte. Porque si usted lo logra ver, Pedro, hermano, quería circuncidar a los hermanos. Pedro quería circuncidar a la iglesia de Jesucristo. Y poco a poco Pedro hubiera vuelto a la ley, la hubiera legalizado, o sea, la hubiera vuelto a la ley mosaica, de donde por supuesto se deriva la nuestra. La nuestra es la esencia de la ley. Pablo, que era el perito y arquitecto de la iglesia, él sacó el compendio, el canon bíblico,
de los orígenes de Moisés, de lo mosaico, de lo que el Señor le entregó a Israel como ley y los profetas. Pero Pedro perdió el norte y no quiso ir a los gentiles, separaba a los gentiles, tenía una especie de perjuicio en contra de los gentiles, nos tenía asco, pues digamos, porque nosotros somos llamados perros en la ley, hermano precioso, como en los islámicos se nos llama infieles o también perros, y el perro no tiene ningún derecho, por eso se le puede matar y no hay pena. Por eso en los países radicalmente islámicos el cristiano, hermano, no sobrevive, lo matan. Y países que se han medio domesticado como Egipto, la gente tiene que ponerse una cruz de ceniza o en cualquier color para reconocer a los demás que él es cristiano y que no es islam, hermano. Pero mire, yo vuelvo acá. Pedro, que era el encargado del discipulado, él perdió el norte. Entonces, un día de camino de Damasco, Dios llamó a un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre que pertenecía al Sanedrín. Y para pertenecer, digamos, a la junta directiva mayor del Estado de Israel, se requería ser casado. Por eso sabemos que el apóstol Pablo, en teoría, fue un hombre que él fue casado, si no, no podía pertenecer al Sanedrín. Era un hombre que solo necesitó traductor en España. De lo contrario, él manejaba por entre 9 y 11 idiomas. Y si usted no lo sabía, Pablo tenía 4 nacionalidades. Porque él nació en la isla llamada de Tarso. Por eso era Saulo de Tarso. Ahí nació de padres judíos. Entonces tenía documentación y ciudadanía israelita, judía. Él era entonces de Tarso por nacimiento y porque orígenes era hebreo. Pero dice que cuando él nació, hermano, estaba totalmente en el auge del Imperio Romano y les daban documento a ellos romanos, por lo cual Pablo tenía documentación romana. Y Pablo dice, allá van 3, Tarso, Israel, Roma. Y Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Mire, él tenía 4 ciudadanías, hermano, mire qué hermoso. Era un hombre que igual hablaba griego, arameo, hebreo, latín, hermano. Él, una maravilla. De ahí es de donde se deriva que los actuales ministros de esa iglesia hablen entre 7 y 10 idiomas fluidos, que los puedan escribir, entender, a más, hermano precioso, que reciben ayuda de las tinieblas para ser políglotas también. Viven mucho tiempo, hermano precioso, que quiero decirles algo, hermanos, en esta hora, ya que todo está saliendo a luz. Mire, pues, sabe una de las realidades de por qué es que los abortos son negocio, porque hacen cremas de placenta, porque sacan la sangre de los abortos, de los niños que ellos asesinaron y que se los van a cobrar. Entonces sacan la sangre, la vuelven plasma y la plasma la venden a los hombres millonarios, a la gente de mundo, por ejemplo, la gente que estaba, hermano, en Hollywood. Mire, hay un famoso ciclista, si alguien me pudiera indicar el nombre de aquel que llegó al programa de Oprah, no me acuerdo si era Lance algo, pero él, ¿ah? Lance Armstrong, el ganador de la famosa el Tour de France. No, excuse me, como dijo el guanaco, excuse me. Saludos a nuestros hermanos de El Salvador, a nuestra hermana Dorita por allá. Hermano, oiga, ¿sabe qué hacía Lance Armstrong para que el doping, el antidoping nunca le marcara positivo? Fíjese que él guardaba los litros de sangre que usamos los humanos, creo que son 8 o 6, algo por así. Si no es que está Drácula cerca, hermano. El Drácula gubernamental que le saca la sangre en otros planetas, no aquí. Él se sacaba su sangre como en una diálisis, ¿me entiende? Pero él ya tenía 8 litros, que como el cuerpo regenera, iba sacando de a litro hasta que juntaba. Entonces, ¿qué hacía? Conectaba la sangre que estaba limpia, se sacaba toda la que él tenía, los esteroides que tenía, todo tipo de energías, y bueno, se metía sangre limpia. Cuando le hacían el examen, negativo.
Después del examen volvía a dializarse y se metía toda la sangre que tenía todos los potenciadores, y eso lo hacía ser un superhombre. Y no solo él, su equipo también lo hacía. Él tenía un laboratorio móvil. Hermano, si eso él lo dijo, hay una película, hermano, donde se describe, se narra lo que yo le estoy diciendo con puntos y comas. Esos son los hombres. Pero escúcheme, por favor, hermano y oveja del Señor. Yo vengo hoy no a hablarle de Lane Armstrong, no, hermano. Le vengo a hablar de cuál es la razón suya para estar en el Evangelio. Mire pues, hermano, yo lo he predicado en la iglesia. ¿De qué me sirve un micrófono si lo desconecto de la fuente? Si lo desconecto de la fuente, muy buen micrófono puede ser que no sirve de nada. Tiene que estar conectado a su fuente para que el micrófono sirva. Este micrófono somos usted y yo. Mientras estemos conectados a la fuente, vamos a servir. Desconéctese. ¿Y qué queda? Solo un buen micrófono, una buena apariencia, un buen nombre, como lo era nuestro padre Saúl, un hombre hermoso, lindo, pero que se desconectó de Dios. Judas, que caminó con Cristo, pero se desconectó de Dios. Pedro se desconectó de Dios. Juan, Mario, Jairo, Julio, Roberto, como te llames, también tú te has desconectado de Dios, hermano precioso. Entonces Dios levantó un hombre, otro apóstol, de una camada nueva que se iban a llamar apóstoles del Espíritu Santo, porque ya los llamó y los escogió el Espíritu Santo para la obra del Evangelio. Y apóstol en español significa enviado. Eso es lo que significa el nombre apóstol. Ahora, lógico, nosotros sabemos que de los 5 ministerios es el que cubre el cuerpo. Jesús tenía 5 vestiduras. Tenía el manto que cubría todo el cuerpo, ese es el apóstol. Después el cinto que ceñía las ropas, ese es el profeta que ciña el cuerpo. Está el apóstol, el profeta, hermano. Luego estaba la túnica que cubría al cuerpo, a la piel. Ese es el pastor que alcanza hasta las partes más chicas, a los niños, a los recién nacidos. Hermano, las ropas interiores, que es el maestro en la palabra que saca las perlas íntimas. Y por último, las sandalias, el evangelista, porque cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las buenas nuevas del evangelio. Él usaba 5 vestiduras, oveja de mi Señor. Como 5 vestiduras son sus ministros. Yo estoy hablando delante de siervos que me están viendo ahí, que tal vez te sientes en derrota, te sientes fulminado y terminado, aún antes de empezar la pandemia. Hermano, de mi corazón, tú ya venías afectado y esto, según tú, te destruyó. Pues lo mismo pensó Elías, lo mismo pensó Jeremías, lo mismo pensó Job. Pero el que te llamó no es ni Job, ni Elías, ni Jeremías. Si en ellos se hubiera fundamentado la iglesia no hubiera terminado nunca. Pero la iglesia, el que la levantó, se llama Jehová. Y él dijo, hermano de mi corazón, he aquí mi siervo, y yo lo sostendré. A ti no te sostiene tus 2 piernas, ni tu fuerza, ni tu economía, ni tu salud, ni tu belleza, ni tu conocimiento, ni tu título. Te sostiene la mano poderosa del que vive para siempre. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Aleluya. Y entonces, hermano, Saulo vino ciego de la experiencia que tuvo. Lo tuvieron que traer, hermano. Y ahí pasó hasta el tiempo de 3 días ciego, hasta que otro discípulo del Señor, orando por él, cayeron de sus ojos como escamas. Las escamas de tanto leer, porque la Biblia dice que la letra mata. No por aprenderme la Biblia de memoria voy a ser mejor cristiano. Marilyn Manson, hermano, que se traduce menso en español. Él cada vez que va a hacer un show, hermano, de concierto de rock, orina la Biblia, le echa gasolina y le prende fuego, y él la sabe en memoria. Es hijo de misioneros. ¿Por qué es el odio de él hacia la iglesia de Cristo y sabe la Biblia? Es que, hermano, perdóneme, tal vez usted sabe 2 o 3 versículos de la Biblia, pero esos 2 que sabe los vive, hermano. Pero todas las mañanas levanta sus manitas y le dice: papá, estoy de pie porque tú vives, y cuando llegue a acostarse, en paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces estar confiado. Hermanos de mi corazón, esta
esta es otra época, otra dispensación. Nosotros somos aquellos que la Biblia dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a todos aquellos que lo recibieron les dio la potestad de llegar a ser hechos y llamados hijos de Dios. Esos somos los gentiles, hermano. Entonces Dios levantó a Pablo, pero antes se lo ofreció a Pedro, y ese es otro mensaje. En aquel lienzo que bajó con animales, y Pedro dijo no. Bueno, entonces se pelean con Pablo, y ahora le dice, tú vete a la casa de Israel, Pedro, y se va para Israel, y Pablo se va a los gentiles, y explotó uno de los ministerios más hermosos. De hecho, 14 de las 27 cartas que nosotros tenemos las escribió el apóstol Pablo. Y digo de las que tenemos porque nos hacen falta. Nosotros tenemos 1 y 2 de Corintios, pero al parecer es 2 y 3 de Corintios. La primera nos la robaron, ya sabe usted quién la tiene. Ahora, aunque la dieran, hermano, ya le haría pena predicar en ella, porque ya se le pudo haber puesto o quitado. También no está la carta a la Odisea. Y no dice el apóstol, pues, pásense la carta que envía a la Odisea, estudienla. Y esa se la pasaron tanto que se la llevaron. Pero 14 de las 27 cartas, dice Pablo, porque todo hombre va a ser juzgado por mi evangelio, dice Pablo, hermano. Mire qué tipo de ministerio era ese, que él se ufana de decir, todo hombre va a ser juzgado. Pablo, pero ¿y cómo? Moisés y todo hombre tiene que pasar por el filtro llamado evangelio de Jesucristo. Y ese me dieron a mí la preciosa pleitesía de ser heraldo, hermano, y arquitecto y perito de la misma. Ese era Pablo. Pero quiero leer algo de las hermosuras que le tocó vivir al apóstol Pablo. Si usted quiere, hermano, por favor, capítulo 2, Corintios, 2 de Corintios, versículo 11, por favor, hermano. Dios está haciendo algo grande y maravilloso en su iglesia. Dios está haciendo algo hermoso en su preciosa y santa iglesia. Dice la escritura, mando saludos hasta el país de Chile. Gloria a Dios, te bendigo, hermana. Sabe Dios que te amamos, fuente de inspiración, de cariño, de amor a Dios. Dice, sufrimientos del apóstol Pablo. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, refiriéndose a los hermanos de la iglesia. O de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poco. Dice, como que dice, ustedes son los chiflados, pero recíbanme. Si yo los he aguantado a ustedes, que sí se les zafa, como decimos en Guatemala, el cloche, no digamos a ustedes. Lo que hablo no lo hablo según yo, sino según el Señor. Y no como locura, sino confianza en que gloriarme. Puesto que muchos se glorían en la carne, yo también me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué se le tiene paciencia a los necios? Porque muchas veces el necio es el pistudo de la iglesia. O porque atendiendo al necio, al que nunca aprende, hermano, el otro se siente bien, ¿verdad? De que le digan, maestro, profesor. Pero Pablo dice, ustedes que hipócritamente atienden a otros, acéptenme a mí. Pues toleráis si alguno os esclaviza. En esa época la esclavitud era un derecho y era una ley. O sea que no todas las leyes son buenas, hermano. ¿O será que eran buenas las leyes de Nuremberg? ¿O será que eran buenas las leyes de la prima nocte aquí en Guatemala? ¿O será que eran buenas las leyes que hacían que los antiguos feudales de Guatemala tuvieran sus propias monedas? Y ellos le pagaban a sus empleados con la moneda de la finca. Y esa moneda solo valía en la finca. Entonces tenía que ir a comprar sus insumos a la tienda de la finca. Y él ponía el precio al que él pensaba que era lo correcto en la finca. Y todo le volvía a quedar de nuevo. Por eso es que las fincas tenían pueblos dentro de ellos. Porque ellos eran países, eran feudos que ellos tenían. ¿O será que toda ley entonces es buena, humana? Ahora hay leyes que le permiten a usted
cambiarse de raza. Estos son los interraciales. Uno de los promotores a nivel América es Canadá, porque Canadá es de los países socialistas. Pero escuche, hermano precioso, por favor veamos el 21. Pero lo que tengo Saría, hablo locura, también yo tengo Saría. 22, son hebreos y son israelitas, yo también, descendiente de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. O sea que a Pablo, hermano, a veces iba caminando y le daban, eso era muy común, que cargaban varitas. Usted no sabe lo que duele. Un varazo de chiribisco, decimos en Guatemala, hermano. Yo no sé cómo le digan en su país a una ramita seca de este árbol del varita, esa como arde, que es la que carga uno con los caballos, las bestias, la famosa riata, lo que sobra de la rienda. Con eso le pegaba uno a las bestias, hermano. Pues dice él, azotes sin número. Mire qué belleza los apóstoles de antes. Se parecen a los de ahora, va. Avión de primera clase, tarjeta Diamond, Members Club, del Lunch Lobby. Mejor no hablemos, hermano. Mire, pues descendiente, yo también, ministro de Cristo, también yo. Más en trabajo, abundante, sin número, en azotes, en cárceles y en peligros de muerte. Muchas veces, dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, hermano, a este hombre le habían dado 200 de los propios hermanos, menos 4 o menos 5 le habían dado por cada ministerio, hermano. Le habían dado porque él estaba sacando a los ministerios de los lomos, porque la oveja pare ovejas, pero el apóstol pare ministerios. Del apóstol nacen profetas, aleluya. Del apóstol nacen evangelistas, maestros y pastores y otros apóstoles. Yo tengo la gloria de venir de un ministerio apostólico que cuando empezó nadie danzaba en Guatemala. Dios le reveló la danza a ese hombre. Cuando él hablaba en lenguas, nadie hablaba lenguas. Dios le mostró y lo bautizó con el bautismo del Espíritu Santo. Cayó en éxtasis, lo llevaron al cielo a conocer. Le mostraron que la iglesia había mutilado 2 ministerios y solo tenía evangelistas, pastores y maestros, cuando la Biblia dice que hay profetas y también hay apóstoles. Capítulo 4 del libro de los Efesios. Oh, gloria a Dios, siento el poder de Dios, hermano. 3 veces he sido azotado con varas. Otra vez, mire, esto de los azotes, 3 veces lo va mencionando aquí Pablo. ¿Cuántas veces te han azotado a ti? Con la peor vara que hay, que es la lengua, hermano. O dígame usted si no es la peor vara la lengua. Va que como duele. Que aquel al que usted le ha hecho bondades, aleluya. Aquel al que usted le guardó sus secretos, de la noche a la mañana cambia y se va azotándolo, hermano. Hablando escarnios suyos, de sus hijos, porque tuvieron la facilidad de entrar a nuestros hogares, de ver la intimidad en la que nos movemos, y ellos dicen esto, dicen lo otro, pero oiga lo que dice, hermano. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado náufrago en alta mar. No, hermano, mire, alguno quiere el trabajo de apóstol, ahí manda su solicitud aquí. Yo lo estoy recibiendo ahorita por la época de la pandemia. Estamos aquí recibiendo los CV para apóstol. Mire, ya llevamos varios aquí, hermano. Mire qué belleza lo que hay que hacer para ser apóstol. Oh, hermano, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Eso subráyelo, póngale luces neón, póngale humo, luces estroboscópicas, subráyelo, rompa esa parte de la página. Falsos hermanos, que en otra forma no son más que cizaña, y hay que soportarla. A veces uno dice que es cizaña y es trigo.
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Miren, hermanos, si de algo no nos podemos quejar los latinos, sea sincero, es con ahí en el mercado del guarda, hermano, con un quetzal se compra uno una camisa con otro, un pantalón, y aunque uno se parezca al chachalaco, hermano, para los que sepan lo que estoy diciendo, con 20 centavos de dólar, con 50 lemos, 75 centavos de dólar, ya va usted con su ropa nueva, hermano. Por lo menos nueva, de que nadie se la ha visto. Pero Pablo dice, y en desnudez, oh hermano, y no apóstol, pues, y no llamado con grandes promesas. Pero cuando el maestro se le presentó, le dijo, Pablo, te voy a mostrar todo lo que vas a sufrir por causa de mí. Aleluya. Y de cómo te libraré de la mano de tus hermanos y de los gentiles. Y te llevaré en presencia de los reyes y los poderosos de la tierra para que testifiques de mí. Era un hombre con tal sabiduría y conocimiento, hermano, que ese hombre no sabemos el relato personal de su familia. Él no tenía familia, hermano, para que no fuera la familia una cadena, un estorbo. No, él era un hombre que se iba a derecha, a izquierda, que se movía guiado por el Espíritu Santo. Los cronistas dicen que entre cárcel y cárcel pasó 20 años preso, de donde escribió cartas tan hermosas como el libro, la carta enviada a los Efesios, hermano. ¡Qué hermoso! Dice él, preso de Jesucristo y preso por Jesucristo. Sabe que Jesús mismo lo metía al bote, le decimos acá, a la porra, al tambo, le dicen en México, mis hermanos, saludos en México. Cuando Pablo agarraba demasiada viada y perdía comunión con Dios, Pablo preso de Jesucristo, y Jesús lo metía. Y en otras, Pablo preso por Jesucristo. Y además, en otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por las iglesias. ¿Quién enferma? ¿O yo no enfermo? ¡Ah! Hermano, entonces será pecado enfermarse. Hermano, será pecado ir a la clínica. Hermano, será pecado ir a ver una hematología completa, por lo menos una vez al año. Ir a hacerse la prueba de ojos. Pablo dice, ¿alguien enferma? ¿O yo no enfermo? Dice Pablo. ¿A quién se le hace tropezar? ¿O a mí no me han hecho tropezar? Si necesario gloriarse fuera, me gloriaré de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. Ah, la verdad. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damascenses para prenderme, dice, y fui descolgado del muro en una canasta por una ventana y escapé. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré de las visiones y de las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, que se refiere a él mismo, hermano, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Mire esos arrebatamientos que había ahí. Fue arrebatado. Ahora, hermano, preste atención, por favor. Hermana que me escuchas, allá en Chile. Yo sé lo que estás pasando esta noche. Y quisieras estar aquí. Pero te digo que aquí no hay diferencia entre aquí y allá. Jehová está forjando la sierva de oro que Él quiere forjar en ti. Y esas lágrimas no son por gusto, aleluya. Porque yo he hecho engrandecer tu heredad, dice el Señor. Y oiga, Pablo, hermano, todo lo que él dice que ha sufrido para entonces decir esto. Oiga, pues, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no le es dado al hombre expresarse, dice. Hermano, un hombre polígloto, un hombre del jet set,
Un hombre de mundo, hermano, que estaba en la época griega de Aristóteles, de Platón, que estaba en la época, hermano, en la que se escribió toda la literatura de hermenéutica, de lo mejor de los griegos, hermano, donde nacía incluso el derecho actual que tenemos, que nació en las salas romanas. Un hombre de mundo que dice, y hay cosas que no puedo explicar, porque todavía no había crecido la humanidad en glosario, en jerga, para poder decir, vi sistemas computacionales, luces con interruptor, no podía. Él simplemente lo llevaron a ser testigo de algo. Ahora escúchame, hermano, cuando tú eres testigo de algo, algo cambia en ti. Todo lo que antes Pablo dijo, como que eso se queda sin sentido, como que eso se vuelve pequeño. Cuando él se recuerda que fue llevado al paraíso, hermano, tal vez ahí vio a su papi, él, tal vez vio a su mamá, tal vez, hermano, él vio a otros siervos que ya habían muerto por mano en Roma y se los mostraron ahí, y por supuesto de la mano del dueño del paraíso, que se llama Jesús de Nazaret, el que estuvo muerto pero ahora vivo, le dijo a Juan, y vivo por los siglos de los siglos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. 5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque daría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Somos malos los cristianos, hermano. U oye de mí. ¿Cómo se podían atrever a hablar del siervo después de todo lo que había pasado? Y para la grandeza de las revelaciones, que no me exalte desacomedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera, porque era mucha la revelación, era una válvula de escape, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano que me oyes, esa área que no hay cómo te la puedan quitar, que la rindes 1 y 2 y 3 y 1000 veces, que has perdido trabajos, hogares, qué sé yo, y no puedes, no será, hermano, de mi corazón, que es un mensajero de Satanás, que hace que en tu debilidad honres el nombre de Dios, porque todos te vemos tan fuerte, tan ecuánime, tan en sí mismo, pero que tienes un área que te doblega y te hace llorar, como cualquier mortal que somos todos los que cohabitamos esta tierra. Oh, gloria a su nombre. Bendito sea mi Dios, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire, para lo que son puestos los aguijones, por lo cual por amor de Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Me he hecho necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello. Oiga, le sacaron a Pablo todo lo que nos dijo. Benditos sean los ingratos corintios, hermano, que Pablo se hubiera llevado todo esto con él al cielo, porque él no murió, hermano. Yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos de aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy, con todas las señales de apóstol. O sea, tienen señales los apóstoles. Claro, ¿hay manera de reconocer un apóstol? Sí la hay, hermanos de mi corazón. ¿Sabe de qué se agarran los nuevos apóstoles wishiwashi? Made in China, hermano. Bueno, de China no hablemos nada ahorita, que me tienen chino, mi hermano. Es que si yo les digo que vi a Cristo, dicen ellos, ¿usted cómo va a saber que es cierto? Yo no puedo engañar. Mire, el que se encargue de decirme a mí que vio a Cristo, y yo como la iglesia que se encarga de comprobar a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los debe saber que lo que está diciendo por testimonio del Espíritu Santo, sepa yo que es él o no. Yo tengo como referencia y referente un verdadero apóstol, y sé cómo se le presentó a mi apóstol Otoniel el Señor Jesús.
Estando en un hospital en Texas, hermano, se le apareció el que vive y le dijo cosas maravillosas. Y hermano, ese ministerio explotó al punto de dejar al día de su muerte 1500 iglesias fundadas en un país llamado Guatemala, hermano. Qué hermoso. Son hechas entre vosotros en toda paciencia, señales, prodigios y milagros. Mire lo que debe de seguir un apóstol. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? ¿Qué otras iglesias? Las que cubrían el colegio apostólico del Cordero. Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónenme este agravio. Otra vez, por tercera vez, estoy preparado para ir a vosotros y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino tengo también lo mío. Yo vuelvo al libro de Timoteo, téngalo ahí. Yo lo voy a hacer extenso, quiero orar, quiero derramarme, siento el poder de Dios, hermanos. Mi hermano Raymond, que hoy nos sintoniza, él es negro de raza, nacido en New Jersey, y por la voluntad de Dios vive en Guatemala y es oveja mía. Siempre me ha dado Dios una ovejita negra, hermano. Fíjese, siempre he tenido ovejita yo de color, siempre se lo pedí a Dios desde que me convertí. Y siempre me ha regalado Él a alguien, como decimos en Guatemala, de color, pero de color somos todos de colores, hermano. Pero oiga pues, la mamá de Raymond, de 86 años, con enfermedades preexistentes, la infectaron con lo que nosotros hemos oído que se llama coronavirus, o el SARS-2 o COVID-19. Mire, hermano, no sé con qué. Pero la bajaron del sexto nivel al primero para cuando ella se muriera poderla sacar rápido. Pero con 86 años, ella me dijo a mí que se convirtió a los 12. Tiene 74 años de andar de la mano de Cristo. ¿Sabe qué me dijo mi mami a mí antes de morir? Jairito, 72 años le he sido fiel a Jesucristo. Nunca te sueltes de la mano de Él, porque amigo fiel solo Jesucristo. Mano sincera, solo la de Él. Aleluya. Y le dije, Silvia, este es el momento en que hay que extender la mano de la fe, que por 74 años has pregonado allá donde estás. Y contra todo propósito, hermano, Dios sanó para la gloria y la honra de su nombre a Silvia. Ella está en su casa y las mujeres que le infectaron, gente del cuerpo médico, porque allá ganan para que se muera cada gente por COVID, más de $13,000 le estuvieron dando a los doctores que atendían a un covidiano. Para más se murieron, hermanos, que abusivamente infectaron la Mercy Home o casa de asilo, y no ella, hermano. Le voy a decir algo, oveja que me oye. Muchos están cayendo en esta enfermedad. Muchos se están enfriando. Muchos se están volviendo a los antiguos hábitos. El enclaustramiento, la claustrofobia les afecta. Ahí en CNN le conté que salió, hermano, un hombre de ciencia, un psicólogo pediatra, un psicólogo de niños, diciendo que por 800 se le había aumentado el número exponencialmente de niños que están volviendo a orinarse, a mojar la cama. ¿Por qué? Porque el niño no sabe decir que él se siente, que él quiere jugar, que él quiere salir, que él tiene sus amiguitos, que él tiene sus preferidos y que ahora está encerrado. Y encima el miedo, coronavirus, hermano. Y entonces él, mi lindo, sus esfínteres tienen que hablar por él. Pero tú, hermano, que me oyes, tú no tienes que estar en esa estadística. Tú tienes que hablarle a tus hijos. Y cuando ellos duerman, ponles tus manitas en los pechos, en su pecho, en su cabecita, en su estómago, y dile, mi hijo, porque yo soy libre de Jesucristo. Alabanzas a su nombre. Oh, gloria a Dios. Este Pablo llenó del evangelio. Al único lugar donde Dios no le permitió ir fue a China. Se lo impidió varias veces el Señor. Ahora mire, a hombres el diablo los quiso matar de niños, como a Moisés, que se escapó, y a cuánto era el nuestro de niño. A otros de jóvenes,
como a Josué, nuestro padre, José, perdón. A otros, a David, el viejo David. Segunda de Samuel, capítulo 21, del 15 al 17. No sea que muriéndote tú, David, apagues la lámpara de Israel. ¿Quién era el hombre lámpara? ¿Quién era la potestad de Dios? Israel, David. Y no él le puso de sobrenombre el dulce cantor de Israel. Así era conocido él en el cielo. Entonces, si él se moría la gloria que Dios tenía puesta en un hombre. No será, hermano, que ustedes y yo lo vivimos. Y les voy a decir cómo lo vivimos. Te bendigo, hermana Ruth. Dios sabe que hasta aquí te ha ayudado Jehová. La Biblia dice que el que con lágrimas siembra la semilla, con gozo va a recoger el producto de las lágrimas. Abisaí en Austin, mi hermana Salguero, Evelyn, te considero una amiga del ministerio, mija, con todo mi corazón. Sabemos qué aportamos a tu vida, hermana. Escuche qué maravilla. Tony, que estás ahí, sierva de fuego, de poder, varona de Dios. Escuchen, hermanos, ¿cuál es el final entonces del evangelio? Ir toda la vida a la iglesia y alabar y cantar y ver qué coritos nuevos, qué profecía nueva. ¡No! El todo del evangelio está en Efesios 4. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, refiriéndose a Jesús, a la edad del hijo mayor. Ese es el todo del evangelio. Por eso trato tras trato, tras trato, tras trato, tras batalla, tras estorbo, tras traición, hermano de mi corazón, pareciera por momentos que Dios nos abandonó. Mire todo lo que pasó Pablo. Cualquiera le hubiera dicho, Pablo, si vos estabas mejor antes de ser cristiano, pues tenías a los judíos, tenías cartas, tenías dinero, pleitesía, tenías poder. Ay de aquel que te levantara la voz aquí y a vos aquí te escupen, te andan barejoneando, pegando con varas, escupiéndote. Hermano de mi corazón. ¿Verdad que pareciera que se está mal cuando se está bien? ¿Por qué sufre el justo en medio de la pandemia? Aquí está, mi hermano de mi corazón. Porque dice, hermano, segunda de Timoteo 3:12. Mire lo que dice, hermano. Y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mire qué tremendo, hermano. Entonces escúcheme, si Pablo es el ejemplo a seguir, porque él dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Tú no puedes ser ventajoso y engañar a tu socio. Tú no puedes quedarte con el cambio que era del socio. Tú no puedes aprender el negocio de tu jefe y robarle la fórmula y ponerlo tú. Tú no puedes, porque tienes un voto puesto con Dios. Aquí el que te va a levantar es Dios. Aquí el que te sostiene es Dios. Él ha dicho, he aquí mi siervo, yo lo sostendré. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y toda lengua que se levante hablando en contra tuya lo hará sin mí, ha dicho el Señor. Y esta es la promesa de Dios para sus siervos en todos los tiempos donde estuviesen. Lo que pasa es que no queremos morir. Y este hombre, hermano, se fue desgastando y desgastando en el evangelio. ¿Sabe cómo? Si este hombre era la gloria de la iglesia, y Timoteo, su verdadero hijo en la fe, o sea, el relevo de Pablo, para cuando éste faltare. Ahora yo te pregunto algo, hermana, que estás allá en California, en New York. Oh, I ask you something, Mr. Raymond. How you feel the time when your mother was sick, when your mother was in bed? How you feel about it? Maybe it is 7,000 kilometers from New Jersey, but you don't feel good. She told me, Pastor, I never have been so bad like right now.
¿Y por qué se sentía Raymond mal si su mamá estaba a 7,000, 8,000, 10,000 kilómetros en Nueva York? Porque no cabe duda que la mamá se llega a convertir en la lámpara de una familia. Ella es la que une a los hijos. ¿O no es su experiencia personal? Claro que sí, es la mía y la de ustedes también. Que aunque uno tiene controversias con los hermanos, chispeos, porque está el hermano bocón, está el hermano que todo lo cuenta, el que se roba las cosas, el que pide prestado y no paga, el que come y no lleva comida. Mire, hay de todo, hermano, en las familias. Pero vaya que aquí no, hermano, solo en Júpiter. Pero ahí están y ahí está la mamá. Vaya pues. Ajá. Y todavía lo regaña la nana, hermano. Dice Raymond, my heart was hurt. Mi corazón me dolía, dice él, hermano. El día que se va la mamá, hermano, se desarma la familia. Yo soy el menor de 6 hermanos y tengo un par de hermanos que tengo tal vez 5 años de no verlos. Sabía que yo tengo una tía, si alguien la conoce, mi tía Elizabeth Úbeda. La familia Úbeda es una sola rama. Díganle que yo quiero conocerla. Ya no me dio tiempo conocerla a mí desde las chiquitas. Miren pues, oveja de Dios. Pablo sabía que él era la gloria y la potestad de la iglesia, porque él dijo, me temo que tras de mi partida lobos rapaces entren a la iglesia del Señor. Ajá. ¿Y por qué no entraron mientras estaba él? Porque era aguerrido, era osado, se mantenía orando. Él decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes juntos. ¿O no decía él eso? Oren por mí para que al abrir la boca me sea dada palabra. Era un hombre, hermano, que no tenía derecha, izquierda, ni lunes, ni domingo. Era un hombre de a 100 por hora. Pero eso lo sabía Satanás también. Mire todo lo que hizo para detenerlo. ¿Sabe qué dice Pablo? Yo vine al evangelio como un abortivo, o sea, fuera de tiempo. Llegó Pablo al evangelio. Cuánto se haber lamentado él y cuánto haber arengado, hermano, a los siervos de decirles, muchachos, y ustedes estuvieron 3 años y medio con el maestro y no pueden cambiar su carácter. Refiriéndose tal vez a Pedro, a los que son expresivos, a los depresivos, pues por hermano, cuánto hubieran aprovechado. Sabe que a mí hay gente que me dice, ¿y tú conociste al hermano Otto? Sí. ¿Y fuiste a la casa de él alguna vez? Sí, fui. ¿Él habló contigo? Sí, me habló. Hermano, ellos lo conocieron después, como Benjamín a su hermano José, que no lo conocía, solo lo había oído mencionar. ¿A cuántos hay que tú no conoces? Que tuviste que irte de este país a trabajar a Estados Unidos, hermano. Pero por tu dinero, tal vez tu papaito tuvo buenos días. A causa del dinero que mandabas, tuvo buena medicina tu mamadita. Y llegó el día, hermano, en que Pablo, hermano, estaba por primera vez enseñando el producto final del compendio del Nuevo Testamento. Él iba a ser el primero, la primicia del árbol llamado la iglesia de Jesucristo o el árbol de la vida de Jesucristo. Iba a ser el primer fruto en ser dado a conocer. Y eso es Pablo. Porque cuando él va a despedirse, hermano, de Timoteo, su hijo, él le dice lo siguiente, hermano, y es lo que yo quiero que leamos. Segunda de Timoteo 4, 7. O desde el 6. Oh, hermano, no. Leamos el 4. 4 es prueba. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. No te canses. Hay gente de la que uno, hermano, como decimos en Guatemala, se azurumba uno.
que uno les habla así, hermano, tiene razón, mire, no me presta para un mi octavo, dice. Y uno vaya a hablarles, hermano, a tiempo y afuera de tiempo. Eso es la despedida ya final de él. Ese ya es el apéndice que él está mencionándole a su siervo, a su hijo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Sabe cuál es la doctrina de ahora? De 100 para que Dios le dé 1000. ¡Hala, qué belleza! Tráigame los papeles de su casa, de su carro. Dios va a hacer un milagro. Yo siento que... Así dice la gente. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Para no decir nombres, ahí está aquel hombre que de pasar de la iglesia de cristal, la más grande, ahora es animador de un programa de Disney, hermano. Y él cómo se burlaba ahí, Ávila, hermano, cuidado, porque hasta los siervos, hasta los huesos del profeta, ¿se acuerdan? Revivieron un muerto. Cuidado lo que se habla. De aún de aquellos siervos que ya partieron, hay poder en Jesús. Oh, gloria a su nombre. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán tras de fábulas. ¿Sabe por qué? Porque ya empezaba el evangelio helenístico, el cual empezó a incluir, óigame por favor, esto lo veía Pablo en el Espíritu, empezó a incluir toda la mitología griega de Aristóteles, de Platón, la metafísica de Aristóteles, hermano. Yo me leí eso, me lo aprendí, me gustaba, hermano. La Odisea, hermano, de Homero. ¿Qué podía dejar? Creer en minotauros, centauros, cíclopes, hermano, Loki, el Olimpo, hermano de mi corazón. Pablo veía que se iba a generar un matrimonio desigual. Y oiga lo que dice aquí, hermano. A fábulas, esas son griegas. Pero tú, sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Yo ya no tengo la fuerza de hace 34 años cuando empecé, hermano. Ya mi garganta no predica 6 veces como cuando yo empecé. Ya no, hermano, en mi corazón, mire, yo me burlaba de mi mamá santamente, ¿verdad? Porque ella se hacía así los papeles, mire, la Biblia. Y así. Y yo por molestar siempre fui molestón, ¿verdad? Mami, ¿por qué no la tiras al suelo? Pues si miras, espérate, patojo, me decía. Y mire, hermano, cabal, ahora mejor le tomo una foto y agrándola. Ya le pasé el chivo, o como dicen en México, el acordeón, ¿verdad? Ya le pasé el chivo, hermano, de que hay que tomar la foto y agrandarla. ¿Para qué va a estar uno ahí? Hombre, tómale la foto y agrándala. Chocolate. Es que choco le decimos aquí al que no mira bien, al que ya le fallan los ojos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo lo sabía. He peleado la buena batalla. Alabanzas. He acabado la carrera. Gloria a su nombre. He guardado la fe. 3 cosas. Miren, ovejas, por favor, préstenme atención. Todavía recuerdo el día. Todavía recuerdo, hermano, la tarde en que pasé a dejar a mi papá al hospital para él ya no salir más. Se despidió todavía de mí, hermano. Y ya cerró sus ojitos y los abrió en el paraíso. Él peleó su buena batalla, cumplió su ministerio y dio el peor de sus hijos, predicando desde un púlpito, hermano. Bendito sea este púlpito, hermano. Por este púlpito pasaron grandes siervos del Señor. Ya le prediqué yo. Si quieres saber de este púlpito, está en la espada de Goliat, en los mensajes que tenemos ahí en Facebook. Y por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no hoy, en aquel día, no ahorita, no aquí, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Amas tú la venida del Maestro?
Hermano, sería suficiente la pandemia, la quiebra económica, el grado de corrupción del hombre delincuente, no importa cuál sea su título, del que se aprovecha de la quiebra de otros. Cuidado, hermano. No te alegres en la caída de otros, dice. Hermano de mi corazón, la tierra gime. Tanto que ayer o antier México, como un borracho se hacía, hermano. Yo le mandé el video a todos los hermanos de la iglesia. Como un borracho se hacía. ¿Qué hace uno ahí? Parece uno, hermano, el humano parece, mire, de papel, de cartón. Esos somos los hombres. Como hoja seca, como tamo que arrebata el viento. ¿De qué se la lleva usted, hermano? O yo, si somos polvo y al polvo volveremos. Bendita sea la sangre de Cristo que nos dio eternidad y puso nuestro nombre inscrito en el hermoso y precioso libro de la vida. Aleluya su nombre. ¿Amas la venida del Maestro? ¿Amas la venida del Señor? ¿Has pagado el precio? ¿Han hablado de ti? ¿Te han injuriado? ¿Te han lastimado? ¿Te han traicionado? ¿Has sembrado bueno y te produce abrojo? Vas en el camino correcto. Dice aquí, sufre penalidades y sé valiente. Dios le dijo en el capítulo 1 y versículo 9 del libro de Josué, hijo de Nun, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, porque Jehová tu Dios estará contigo. A donde quiera que fueres, estará Él contigo. El Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. ¿Por qué andas con miedo? Hijos del diablo, hermano, que soltaron este virus. Que el Señor los ate con cadenas. Después del culto ponga en Google, en inglés, por favor ponga SARS, patents SARS, y ahí le va a salir los dueños de la patente del SARS. De ahí ponga patent SARS-CoV, que ese ya es el otro síndrome en adultos. Ahí tiene dueño la chikungunya, hermano. Tiene dueño la malaria, la tienen registrada, patentada. Yo creo que tiene dueño la llorona, hermano, y la ciguaná. Ojalá que se los lleve a ellos, hermano. Escúcheme, oveja del Señor. ¿Sabe quién tiene dueño también? Tú tienes dueño. Y tu dueño es bueno. Es reconocido entre 10,000. Él no falta su palabra. Y si Él dijo que caerían 1,000 junto a ti y 10,000, y que a ti no llegaría, no va a llegar a ti ni a los tuyos. Alabado su nombre para siempre. Siento el poder de Dios. Reprendo toda fuerza del infierno. Hermanos preciosos que me miran en Tapachula, Chata, te bendigo, varona guerrera del Señor. Escúchenme, ovejas, porque yo he terminado ya. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera, dijo el apóstol. Hermano, si yo hubiera sido Timoteo, le hubiera dicho, no, viejo. Como yo le rogué a mi mamadita cuando ella se debatía entre la vida y la muerte, yo le decía, mamá, no me dejes todavía vieja. Quédate otros años conmigo, pelear. Y el Señor me la regaló 4 años más. Mis hijos te necesitan, estaban muy apegados a ella. Yo a propósito me quedé viviendo cerca de ellos. Pues tal vez por ser el más chiquito necesitaba todavía de ellos. Hermano de mi corazón. ¿Qué le hubiera dicho yo a Pablo? No te vayas viejo. Mira, Alejandro el calderero, mira cómo nos afectan y yo no tengo tu carácter ni tu revelación. Yo no he sido llevado al papel, hermano precioso. Nos toca tener frente de pedernal para soportar. Soporta la lucha con toda humildad y paciencia. Yo voy a orar esta noche. Si alguien que nos oye
todavía no conoce a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, déjeme invitarle y decirle que todo lo que Pablo pasó es risa en comparación de lo que Jesús pasó. La Biblia dice que su espalda era como surcos de arar y que su rostro era como una llaga podrida. Lo despedazaron. Ese Cristo que lo vemos no se cae. Ay, Dios, hermano. Él era irreconocible. Era una llaga que explotó podrida, la desfiguraron. Por lo menos un óvulo ocular se lo desorbitaron. Los arqueólogos hebreos dicen que le rompieron su bolsa testicular por el tipo de látigo que Roma usaba. Antes de llegar al Gólgota, por lo menos tuvo 3 infartos por el desangre, el desangrado. Ya, es más, él ya no pudo más, hermano. Cayó por allá. Y Roma puso a alguien. Esos son los ministerios que aparecen un ratito. Solo te vienen a ayudar un ratito y se desaparecen. Él ya no pudo más, hermano. Y pusieron a este hombre y él ya iba a saber cómo, hermano. ¿Qué? Yo no puedo entender ese sufrimiento. Él no tenía por qué sufrir si el de la culpa era yo. Si el malvado, si el desgraciado, si el violento, si el delincuente, si el mal hijo, aquí he sido yo, no él. Pero él dijo, yo voy a tomar el lugar de este. Y dejó que lo clavaran peor que a un animal, hermano. Que lo trataran con la peor muerte que en esa época había, hermano. Y la Biblia dice que él fue llevado con gozo a la cruz, como un varón guerrero, aleluya. Y no profirió palabra delante de sus angustiadores. Se mantuvo. Como dice un escritor guatemalteco, los árboles mueren de pie. Ahora tú, hermano, esta noche, ya falta poquito. La imagen que te envié dice que ya falta poco, hermano. Ya se ve la puerta, hombre. Yo subí 13 veces o 14, ya no recuerdo, el volcán de agua, hermano. ¡Hala! Miren, hermanos, una vez de esas, yo que ya no aguantaba, ya cuando veíamos la luz de la antena, que es del guardián de la luz que está hasta allá, sabíamos, y eso nos sacaba fuerza para seguir y terminar la última parte del volcán de agua. Igual es el evangelio. Y cuando veáis todas estas cosas, en lugar de alarmarnos, porque él dijo, no os alarméis, erguíos, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Mire usted cómo va, todavía falta, cómo va a estar lejos, todavía, mire usted que ya está cerca, ya está. Usted agarra su maleta, sus cosas, porque ya está cerca, y ya está cerca, ya se puede ver, hermano, ya estamos. Hermano, mire, peleándose por el chip, peleándose quién va a sacar la vacuna, peleándose quién va a gobernar, un nuevo ser humano, un humanismo mentira del diablo. Jehová les va a destruir ese su circo, hermano, porque no es el tiempo todavía. Quisieron despeñar a Jesús en Masada y la Biblia dice que él se hizo invisible y pasó entre ellos y no pudieron. Satanás quiso matarle antes, encerrarlo como a ti, como a mí, pero no va a poder. Se acordarán de mí. Doy gloria a Dios. Ayúdame orando, Mariano, por favor. Oh, gloria sea el Señor. Yo quiero agradecerle a Dios, dice Raymond. Y quiero agradecerle también a la iglesia de Jesucristo, que estuvo orando por mi mamá, Erika, Silvia. Raymond says, but thank God for healing her and thank the church for their prayers. Oh, you're welcome, my brother. We love you so much. Gracias, Padre Celestial, gracias por esta noche una vez más maravillosa, Señor, por saber que estamos en tus manos de amor, de misericordia, Señor, que una vez más tú te has acordado de nosotros y que no estamos solos en esta tierra, Señor, que tú, Señor, cada día nos das de tu vida, Padre, para que nosotros subsistamos, Señor bendito. Gracias porque ahora entendemos y comprendemos
que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Gracias por esos siervos que tú has levantado, Señor, que han sido bastiones en cada generación, Señor. Hombres aguerridos, Padre, hombres esforzados y valientes que han sido portadores de tu gloria, portadores de tu palabra, Señor, que no les ha importado, Señor, las luchas, las pruebas, Señor, las escaseces, Padre, hayan estado al frente de la batalla, Señor. Gracias te damos, papito, porque nunca nos has dejado desamparados. Tú has cumplido tu promesa, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Ahora te pedimos por esos siervos, Señor, que tú los fortalezcas, Padre. Que se mantengan fieles a tu palabra, Señor bendito, y que a nosotros como iglesia, Señor amado, tú nos des, Señor, lo que tenían, Señor, los bereanos, los efesianos, Padre, que sabían reconocer al verdadero ministro, al que tú has levantado con mano poderosa, Señor amado. En el nombre de Jesús, sosténlos tú, Padre. Sosténlos tú, Padre Santo. Ayuda a tu pueblo, Señor. Fortalece, da discernimiento, Padre. Gracias te damos, Señor. Porque hoy, Señor, una vez más tú nos has hablado, Padre. Gracias, Señor bendito. Te alabamos y te bendecimos. Y realmente, Padre, amamos tu venida, Padre. Anhelamos tu regreso, Padre. Gracias, Señor bendito. Bendecimos a nuestros hijos. Guárdalos, cuídalos, Señor. Guárdalos, Señor amado. Te bendecimos y te amamos, Padre. Gracias, Señor bendito. Tú eres santo, Señor. Tú eres santo. Tú eres digno, Padre. Fortalece, Señor, las rodillas de aquellas siervas que se levantan de madrugada. Aquellas que han dejado de hacerlo, Padre. Pon tú, Señor, el querer y el hacer nuevamente, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Fortalece, Padre. Fortalece a tu pueblo, que no dejen de buscarte, Señor. Gracias te damos, Señor amado, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Por ahí me está viendo mi hermano Tito Calderón, mi ex compañero del colegio. Tito, yo recuerdo cuando íbamos a comer al restaurante de la cancha. Su mamá tenía un restaurante y siempre nos atendió con amor la cancha, tío Celso, papa. Y mira, pues, Tito, yo te conocí hace 37 años, éramos chiquitos, y Dios ha tenido piedad de nosotros. Tito, Pedro Calderón. Calculen, hermanos, cómo fue la mamá de este varón, que ella dijo: pónganle mis 2 apellidos a mi hijo y a sus hijos, y los sacó adelante y los dejó bien. Ahí está Kluge también, que de una cepa alemana Dios trajo esa semilla para acá, hermana. Qué hermoso, hermano. Hermana Evelyn, que nos mira en California. Dios te bendiga, Evelyn. Denis, Robert Antonio, que Dios acaba de hacer otro gran milagro en esa familia. Josué Cifuentes, Erika Borrayo. Oh, hermanos de mi corazón, no tenemos cómo pagarle al Señor. Y yo quiero orar, yo voy a orar por todos los enfermos, hermano. Por las necesidades económicas, por los trabajos, por la comida, hermano. Ya vio que Pablo se mantenía con hambre. Ya vio que Pablo era perseguido de muerte. No jugaban. ¿Se acuerdan que una vez hicieron pacto de no probar pan ni agua hasta no matar a Pablo, hermano? Mire qué odio le agarró Satanás a él. Pero Dios preservó la vida de él y no le dio gusto al enemigo. Así que yo también voy a orar por tu vida. Tú que has tenido temor de infectarte de eso, no, hermano, mira. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos. Y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Pero no, hermano,
Tienes a tus nenes, a tus nietos que te necesitan. Y tú anhelas vivir. No andes llamando a la enfermedad. No seas tampoco, hermano, desequilibrado. No, yo no me voy a poner alcohol. No, ¿cómo no, hermano? Sí. Porque Pablo le dijo a Timoteo, para tus dolores de estómago, bebe vino. El agua de ese lugar estaba tan contaminada que el vino, por todo el proceso que lleva, se vuelve aséptica. Pues es lógico. Entonces, ¿por qué no oró por él? Porque no todo es místico, hermano. Tenemos que ser equilibrados, por favor. Siento el poder de Dios. Ya falta poquito, soporte. Ya se siente, hermano, se siente, tiembla. Caen las lluvias torrenciales. Hermano, mire, el polvo del Sahara no solo es polvo. Vienen virus, vienen enfermedades. Y desde ya las reprendemos en el nombre de Jesús. Porque esta no es una tierra de desierto. Este es un vergel, hermano, un jardín colgante, hidropónico, lleno de vida de Dios. Oh, gloria a su nombre, Padre. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Padre, que no han dejado sus puestos de batalla. Padre, yo te pido por los niños, Señor. No solo de mi país, sino de toda América, Señor, y aún en Corea donde me ven. Dios mío, que ya no han podido ver a sus amiguitos, que se aburren en casa, Señor, ayúdales. Ayuda a los niños, Señor. Pon tu mano de poder, Padre Celestial. Extiende, oh Dios mío, tu auxilio, Dios. No podemos decir que nos hemos quedado un día sin comer. Tú has sido bueno. Tu palabra dice, miren las aves de los cielos, que no hilan y se visten, que no siembran y cosechan. ¿Cuánto más vosotros, que sois hijos del Altísimo? Los que han cumplido años en estas pandemias, los que han perdido seres. A mí me ha tocado con Marian ir a orar, a despedir los deudos de gente, donde a mí me dejan entrar por ser ministro de culto, hermano, que de lo contrario no nos dejarían. Qué cuadros más duros, pero realmente ese estuche es lo que uno entrega, porque ellos ya están de la mano con Cristo en el paraíso. Gracias te doy, Señor. Qué noche más hermosa, Padre. Que podamos decir dentro de poco, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Pero todavía falta, Jehová, danos el poder, Señor, de concluir en victoria, Señor, en santidad, en toda justicia y en toda obediencia. Benditos sean allá en la Argentina, sé bendito, Che, mi hermano Ricardo Abulleris, el paisano en Honduras, Marja, Habibi, los hermanos del Salvador, de México, de Norteamérica, New Jersey. Dios los bendiga, sepa cuidarlos. En la hermana República de Chile, en California, en Austin. Bendito sea la hermana Lucrecia, también te bendigo. Gloria sea al Señor para siempre, porque para siempre es su misericordia, y especialmente a la iglesia de Jesucristo, Palabra Viva, San Lucas, Zacatepeque. Los amo, ovejitas, los bendigo. Y como está escrito, no os olvidéis de los que os han enseñado la palabra del Señor. Y cualquier situación que usted quiera de nosotros, puede pedirle y se le enviamos por inbox. Yo procuro, hermano, ser pues muy respetuoso en esas cosas, pero las necesidades están. Pregúntenos y nosotros le haremos llegar la información que usted necesita. Sean benditos, mi Señor los guarde, y los espero el día domingo. Si el Señor Jesús no nos ha llevado o Él no ha venido, hermano, Señor les guarde y los veo en un par de días. Amén y amén.